En el vídeo pasado hablé sobre la supuesta crisis del K-pop, que alguna gente cree que existe, y ya dije que yo no creo en eso, pero sí que creo que próximamente podría llegar a pasar algo así. Hoy voy a intentar explicar por qué, basándome en una crisis bastante parecida, en mi opinión, que ocurrió a principios de los años 90. Estoy hablando, como muchos ya os imaginaréis, de la crisis que azotó al hard rock y al heavy metal en aquella época, que habían sido muy exitosos en los años 80 y que a principios de los 90 quedaron completamente desplazados por el grunge. Voy a intentar recordar un poco qué fue lo que pasó. Desde mediados de los años 70 y durante todos los años 80, el hard rock, que había comenzado con como una música algo marginal, algo mal vista por la sociedad, fue ganando más y más y más popularidad, y a finales de los 80 había un montón de bandas que ganaban muchísimo dinero, movían muchísimo dinero, daban conciertos para miles y miles de personas. Sobre todo había dos que destacaban mucho, que eran Metallica y Guns N' Roses, pero había muchas más. Estaba Kiss, estaba Bon Jovi, Whitesnake, muchísimos. Incluso podríamos comparar aquella situación con la que hoy en día vive el K-pop, una música bastante exitosa, que tiene muchos fans en el mundo y en la que aparentemente todo va muy bien. En aquella época también iba todo muy bien, pero sorprendentemente, al entrar en la década de los 90, de la noche a la mañana, los conciertos tuvieron que anularse, muchos miles de discos dejaron de venderse y algunas de estas bandas abandonaron incluso el negocio porque se dieron cuenta de que no podían seguir adelante, o las que continuaron lo hicieron tocando ya en salas mucho más pequeñas y con mucha menos repercusión en los medios. ¿Qué fue lo que ocurrió? En mi opinión, lo que ocurrió fue sencillamente que el hard rock se había comercializado tanto que el público ya no podía conectar con las bandas. Lo que comenzó siendo una música muy espontánea a finales de los 70 y principios de los 80, donde tú sentías la cercanía con el músico y había una conexión como muy especial, a finales de los 80 y principios de los 90 se había convertido en un mega negocio donde abundaba mucho pues la posturita, los chicos guapos que llaman la atención del público femenino, una imagen muy estudiada y seguramente diseñada por las propias empresas y no espontáneamente por los propios músicos. En definitiva, todo era como muy de postureo. La gente se cansó de eso y el grunge les ofreció una imagen mucho más natural, espontánea, etcétera. Aparte de eso, también hay que pensar que la pose de muchos de estos grupos del hard rock, sobre todo en Estados Unidos y especialmente en California, era muy de los típicos chicos que van de fiestas, se emborrachan, van con chicas guapas, etcétera. Pero claro, si tú eres un tipo más o menos normal, que no eres especialmente guapo, no tienes muchísimo dinero, no eres exitoso, etcétera, etcétera, pues llega un punto en que a lo mejor todo eso te chirría un poco y te llega más un mensaje un poco más depresivo y en cierto modo más realista que te pueden transmitir las bandas de grunge. Hasta ahora el K-pop nunca ha tenido ese problema porque siempre ha sido una música más comercial y la gente está como más predispuesta a aceptar este tipo de imagen, pero todo tiene un límite. Hoy en día, que en ningún lugar del mundo la economía va demasiado bien y en Corea también hay cada vez más problemas para encontrar trabajo y encontrar piso, pues creo que muchos jóvenes a lo mejor puede llegar un punto en que desconecten de todas estas bandas en las que ves a sus componentes en los videoclips con esta cierto aire de como de niñas malcriadas que van tirando el dinero por ahí. Paradójicamente, el grunge sufriría una suerte parecida, y cuando ya acabó la década de los 90 y se entró en el siglo XXI, las bandas de grunge en cierto modo comenzaron a pasarse de moda, la gente poco a poco fue un poco olvidando ese estilo y muchas antiguas bandas de hard rock incluso se reunieron y volvieron a hacer las famosas giras de reunión que todavía hoy en día muchas de ellas continúan. De alguna manera la industria actúa como un elemento negativo que, aunque ayuda a que la música se promocione, al final pone tanto empeño en ello que acaba destruyendo ese mismo estilo que promociona. Y de hecho, uno de los hechos más recordados de la década de los 90 fue que precisamente en 1994 Kurt Cobain, líder de Nirvana, que era el grupo más exitoso del grunge,
acabó suicidándose. Se ha hablado mucho de esta muerte, pero una de las cosas más comentadas desde siempre acerca de este hecho fue que Cobain se suicidó, entre otras cosas, por la excesiva presión de la industria y porque de alguna manera se sentía como que había traicionado su propia motivación como músico. Y es que el equilibrio entre el arte y el negocio, que siempre ha existido, es muy delicado. Si te dedicas al arte al 100% y no piensas en el dinero, pues quizás te arruines y no puedas acabar desarrollando tu carrera como artista y la gente no conocerá tu obra. Pero si por el contrario te dedicas al 100% al negocio y el arte lo dejas totalmente arrinconado, también puede acabar pasando que la gente no conecte con ese tipo de idea y acabe también abandonándote y al final no tienes ni arte ni dinero. Hay que llegar a un punto de equilibrio en el que lógicamente hay que ganar dinero, pero también hay que preocuparse porque las obras de arte sean reales, espontáneas y puedan conectar con la gente. Precisamente por esto, Nirvana se convirtió en un grupo de culto y la figura de Cobain se convirtió en una figura mítica todavía hoy en día, precisamente porque la gente en ese momento, al suicidarse Kurt Cobain, sintió que realmente era una persona comprometida con el arte y que no era simplemente postureo, que era un músico de verdad. Eso todavía lanzó más a la fama a Nirvana y al grunge en general. Y por cierto, en esta época se vivió otro auge en paralelo, aunque más minoritario, con otro estilo que fue el black metal, y en parte fue porque ocurrieron ciertos sucesos, como la muerte de alguno de los integrantes de alguna banda, como Mayhem, o algunos incendios de iglesias, etcétera, que de alguna manera a la gente le hacían sentir que aquellas personas estaban realmente comprometidas con su música. Al final, muchas veces, no es tanto la cuestión de que las canciones sean buenas y estén bien interpretadas, sino que el público necesita también una cierta conexión y darse cuenta de que los artistas son personas con las que realmente puedes conectar psicológicamente, que es en el fondo de lo que se trata. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿puede ocurrir lo mismo en el K-pop? Si la gente percibe que realmente no puede tener una conexión psicológica con las bandas porque son meros productos comerciales y la música que hacen es totalmente precocinada y totalmente artificial, pues por supuesto que sí, como cualquier estilo. La gente de cualquier estilo, no hace falta que sea algo tan rebelde como el hard rock, necesita sentir que el artista es una persona sincera que realmente está expresando sus sentimientos en el escenario. Por ejemplo, en el punto que comenté en el otro vídeo sobre la promoción de productos, es algo que en sí mismo no tiene por qué ser un problema. Pero claro, si la gente percibe que la banda prácticamente existe para eso, que es como si la empresa de cosméticos o de ropa hubiera contactado con la empresa de entretenimiento y les hubiera pedido que crearan una banda para promocionar determinado producto, pues claro, llega un punto en que la gente dice, hombre, yo no quiero ver publicidad, quiero ver una banda de música. O, por ejemplo, todo el tema que ha habido con Lee Serafim, a fin de cuentas, ¿por qué es? Porque la gente asume que las empresas de entretenimiento de Corea, cuando seleccionan a las chicas o a los chicos para las bandas, pues lógicamente escogen gente que sepa cantar y bailar. Si han escogido a alguien que, por ejemplo, no sabe cantar o que no supiera bailar, pues la impresión que tienes es que lo han escogido por la imagen, para vender merchandising o para que salgan anuncios. Y claro, eso es lo que probablemente tú no quieres. O lo mismo pasa, por ejemplo, con lo que comenté de la originalidad. En la época del hard rock también pasaba lo mismo. Tú escuchabas hard rock americano y es que las bandas parecían prácticamente todas la misma o casi la misma. Había muy poca originalidad, no solamente en la música, sino incluso en la imagen, la manera de vestir, la manera de peinarse, incluso las posturitas que hacían en los vídeos, estaba todo tan estudiado y era tan prefabricado que llegaba a un punto en que no lo podía soportar. Por eso mucha gente, como yo mismo, a la que le gustaba ese género, al final acabó un poco como desconectando de todo aquello. Cada cual tendrá su historia. En mi caso particular, la banda que fue la gota que colmó el vaso fue Poison. Cuando apareció Poison, a mí la impresión que me dio es que aquello, más que una banda de hard rock, era una parodia de una banda de hard rock. Pero no es que lo hicieran mal. De hecho, tienen algunas canciones bastante buenas. Pero el problema es que todo lo que haces, tu estilo, tu manera de actuar, todo se nota que está prefabricado. Y al final, en cualquier otro estilo de música va a pasar lo mismo. Al principio,
hay unos estándares que triunfan, tienen éxito, a la gente le gustan y aunque las empresas lo repliquen, no pasa nada porque conectan con el gusto que en ese momento tiene la gente. Pero llega un punto que de tanto copiarlos, al final la gente se cansa y además tiene la sensación de que en el fondo esas bandas no son verdaderas, que las ha creado alguien simplemente para subirse al carro de la moda y en ese punto es cuando el público ya no quiere saber más del tema. Otra cosa curiosa que ocurría entonces y ahora también pasa es la competición por la técnica. En aquella época, dentro del hard rock, había una gran competición, los fans se peleaban entre sí para discutir quién era el mejor cantante, el mejor batería, pero sobre todo el mejor guitarrista. Estaban los típicos Guitar Heroes como Steve Vai, Satriani, Wim Team, etcétera, etcétera. Había muchísimos y la gente parecía que estaba en una especie de competición a ver quién lo hace mejor, quién toca más rápido y tal. Y en el K-pop, pues pasa igual. Ya lo comenté en el vídeo de Justice con las dichosas notas altas. A ver quién llega más arriba. A ver quién tiene más potencia de voz. O también en los bailes. A ver quién lo hace más difícil. A ver quién hace la acrobacia más imposible. Cuando en realidad la música no consiste en eso. De hecho, no sé si en algún momento os habéis preguntado cuál es la canción que más os gusta del K-pop. En mi caso, lógicamente, son las canciones de Dreamcatcher, pero es por mis gustos personales. Si tuviera que verlo desde un punto de vista más general y decir cuál es la que está más lograda de toda la historia del K-pop, sería esta. Abracadabra de las Brown Eyed Girls. Esta canción para mí es una maravilla, es una obra de arte, es súper fácil de cantar, súper fácil de bailar y sin embargo es una canción que engancha enseguida y que creo que a prácticamente cualquier persona que la escuche le va a gustar. Y no hay ninguna exhibición técnica, la podría hacer cualquiera. Incluso respecto a lo que comenté en el otro vídeo de que las voces están trucadas, aquí lo están por necesidades artísticas. Hay momentos en los que se quiere una voz un poco más robotizada y se aplican efectos para que sea así y no pasa nada. Si la obra lo demanda, pues ya está bien. A mí me da la impresión de que muchas veces en todos los estilos de música, todas estas competiciones técnicas, a ver quién lo hace más difícil, en el fondo lo que intentan es esconder la falta de frescura y de originalidad de los artistas. Y bien, hasta aquí mi comparación entre la crisis del hard rock y la que posiblemente podría llegar a ocurrir con el K-pop. Espero que os haya resultado interesante y seguiré hablando de este tema de la crisis, pero eso ya será en otro vídeo.